Bienvenidos a todos, estamos de nuevo en otro jueves atemporal, acá sonando por FM Aprender. Y bueno, quería darle la bienvenida a José María, como siempre. Buenas noches a todos, gracias por estar del otro lado. Quien les habla, Ariel Vejerez. Y voy a contar una breve historia, ¿no? ¿Viene con introducción? Sí, viene con una pequeña introducción. Estaba viendo en el registro de la propiedad intelectual, estaba viendo obras, y me llamó la atención un nombre, el televisor. Es como interesante, ¿no? Es como que invita a muchas cosas. Puede ser algo técnico, puede ser algo de ficción. Me hizo acordar a quizás 1984 con el Gran Hermano y la telepantalla. Dije, bueno, vamos a curiosear de quién es. Y me topé con un nombre. Y resulta que es una persona que es del entorno, desconocida, pero dije, esta persona escribe sobre el derecho, ¿no? Y vi que el televisor es una obra de teatro, y me llamó mucho la atención, así que... Dicotomía. ¿Qué dicotomía, no? ¿De qué manera estará encarado? ¿Qué temas abarcará? Así que fue difícil encontrarlo, porque es una persona muy ocupada, que siempre está haciendo un montón de cosas, pero por fin pude invitarlo. Lo tenemos con nosotros al doctor Víctor Samenfeld. ¿Cómo le va? ¿Qué solemne? Doctor, no, Víctor Samenfeld, bueno. Queda más lindo. Víctor, gracias por venir. No, por favor, bien. Gracias porque me llamen. Bienvenido. Sí. Te tomo una palabra tuya antes de empezar. Dijiste dicotomía. Toda mi vida viví partido al medio por distintas cosas. El amor, el trabajo, la vida, mi padre que sufrió mucho, muchas cosas. Así que es una palabra que me impresionó en cuanto la dijiste, qué curioso nomás. Y es así, siempre se genera eso de que estamos conectados de algún modo. Hay una cosa que siempre la repetimos, hacemos un ejercicio, lo que vamos en el cadáver exquisito, que apunta a eso de que todos estamos conectados por la mente. Nada es casual, nada es casual. Exacto. Quería decirle al público que para comunicarse con nosotros puede hacerlo al www.fmaprender.com.ar para dejar un mensaje en la radio, si no una llamada al 4305-1501, o puede dejar un mensaje de WhatsApp al 11 38 43 68 36. Y para no irnos de tema, quería que nos contara algo de esta obra de teatro, El televisor. Bueno, déjenme que se la cuente desde el momento en que nació. Desde joven me gustó el teatro, amé el teatro. Estudié Derecho porque venía de una familia muy humilde y tenía que mejorar los ingresos que sufría esa familia. Mi padre había muerto cuando yo tenía 18 años y yo mantenía a mi madre y a mi hermano más pequeño. Y me pareció que Derecho era una carrera rápida. Yo quería ser médico. No había dinero para estudiar medicina para mí. Pero hice otra vez la dicotomía. Mientras hacía eso, hacía teatro. Estudiaba, leía, actué alguna vez y dirigí otra. Y me dije a mí mismo, vamos a escribir un libro. Un libreto, una obra de teatro. Sí. Y empecé a pensar y cuando uno piensa en qué va a escribir, no escribe nunca nada. Hay que soltarse. Ni tampoco, hay que esperar que salga. Ese es mi caso. Cuando escribo Derecho, que he escrito mucho Derecho, espero que salga el tema. No lo imagino, no lo encuentro. Algunas pocas veces me han pedido que escriba sobre un tema y ahí me facilitan el trabajo. O no lo cumplo porque no me sale nada. Suele pasar. Y esto me pasó así, casi como un accidente. Porque empezaron a entrar televisores, les estoy hablando de 50 años atrás, en el país. Era algo nuevo, algo que se sabía que había en otros países, y entre nosotros era una aparición fantástica, pero que nadie sabía muy bien cómo iba a funcionar. Me hizo acordar después a tiempos más recientes, que es como lo verán. Y de pronto me di cuenta que el televisor era como una persona más que se introducía en las casas. En mi casa no lo había, no teníamos plata para comprar, pero cuando visitaba a mis amigos, me llamaba la atención esa unión que había entre el televisor y los que vivían en la casa, que dispersaba la comunidad de la gente que allí vivía. Estaban todos embobados mirando el televisor. Era una novedad y bueno, como toda novedad uno tiene que esperar que madure, o que corrija, claro, o que desaparezca, qué sé yo.
Y se me ocurrió que eso era la alienación. Pero no le puse la alienación a la obra, porque me parecía un título muy intelectual. Quise que tuviera una mayor llegada, sobre todo porque el nombre mismo era nuevo. Me acuerdo de los televisores Zenith de esa época y algunas otras marcas, eran muy pocas las que entraban. Y me decidí, porque me apareció el esquema, me pareció el tema, el televisor. Se las puedo contar muy simplemente. La historia desarrolla la vida de esta familia y de alguien que visita esa familia y que de alguna manera, sin serlo, porque esto no es un libro sino una obra de teatro, es el relator. Sí. Acá el relator funcionaba como un personaje que, hablando con ellos, era una cosa que me pareció bastante ingeniosa, que hablando con ellos narraba lo que pasaba sin narrarlo, porque les preguntaba ¿por qué esto? Y qué sé yo, y de repente me dijo: me parece que tu papá está muy interesado en esto. Y sí, le gusta, es una novedad, él la trajo, él la compró, hasta le puso el enchufe, la enchufó, la prende, la apaga, sabe cómo funciona, nosotros estamos aprendiendo. Pero no debe ser muy difícil, son 2 o 3 botoncitos. Sí, pero él nos dice cuidado, que sí. Bueno, ahí la cosa pasó, en la obra se siguen sucediendo los episodios, no sería el caso de contarlos, era como avanzaba este mal, y al final la obra termina como era previsible que terminara. El hombre va perdiendo a su mujer, a sus amigos, al único hijo que tenía, y cuando no queda nadie, como una ficción, el hombre metía la cabeza dentro del televisor y era como si desapareciera él. Esa era la idea de la obra. Por eso pregúntame. Por eso la idea de la alienación. Cuidado con los objetos o las cosas que pueden alienar. Y esto viene a cuento hoy, 50 años después, de Internet. No quiero que me vean como un antimodernoso, no, todo lo contrario. Pero saber graduarlo, no dejar que nuestros hijos se entierren, se metan dentro de las máquinas, de los aparatos, que hay más vida que el de estar tecleando 10, 12 horas, porque a la larga o a la corta se confunde con la enfermedad. No digo que lo sea, no sé cómo se cura. Yo soy un observador de algo que está pasando, no más que eso. Si ustedes me preguntan algo sobre eso, les diría que no sé, como no supe cómo fue el tema del televisor, y quizá no sé si me equivoqué. Creo que me equivoqué porque el tema del televisor se fue expandiendo y era un objeto que se prendía a las 10 de la mañana y se apagaba a las 11 de la noche. Con el tiempo fue avanzando, pero la gente, el teatro, el cine, otros elementos que podían competir hoy siguen compitiendo. Pero con Internet no se puede competir. Se puede competir con distintas ondas, con distintos sistemas, pero no se puede competir. Quizás su visión también está dada por el hecho de que vivió los 2 cambios. Vivió la aparición del televisor y también lo que es ahora la invasión de Internet. Quizás una persona joven, no sé, una persona de 20 años, es como que ya cuando se desarrolla... Claro, cuando se desarrolla como adolescente... De hecho, me pasa con mi sobrina, que cuando tenían 4 años ya estaban con la computadora y le daban vueltas, cosas que a mí me recostaban, y no es que soy una persona que me cuesta aprender, pero ya vienen con eso incorporado. Y quizás decirle que es una alienación no lo van a entender porque no conocen el otro. Tampoco hay que ser reaccionario, tampoco hay que ser un fascista del Internet. No, eso se entiende, sí, pero sin mencionar el fenómeno. Nada más, advertirlo. Yo tengo hoy nietos, mis hijos ya felizmente me han dado 4 nietas maravillosas, y a veces cuando la voy a ver me saluda, me da un beso, pero por momentos se va y por momentos está. Y bueno, hablo con los padres y lo entienden, y esto ya saben de qué se trata, por lo menos no se quedarán, pero se trata de hablarlo en la familia, que es esa organización maravillosa cuando anda bien, y cuando no anda bien es maravillosa pero exactamente al revés. Y
seguramente siempre hay solución. El ser humano es un objeto maravilloso cuando deja de ser un objeto y encuentra siempre una solución. Ojalá así sea. Bien, va siendo hora de escuchar la primera canción, que son todas de su selección. ¿Quiere presentarla? ¿Cuál es el primer tema? El primer tema es una obra cantada y compuesta por Gardel y con letra de Lepera, que a mí me parece el tango más maravilloso que escribió Gardel, aunque hay muchos, y es poco conocido, curiosamente. Se llama Soledad. A mí me conmueve solamente, me eriza la piel cuando la menciono, y me recuerda un episodio muy lindo y muy triste que viví. Yo era muy adepto al cine, en ese entonces no había televisión, cuando era chico, y tendría 10 años cuando fui a ver una película y había otra que era de Gardel. Y estaba sentado muy cerca de él y el hombre lloraba, pero lloraba a llanto pelado. Y cuando Gardel cantaba yo me daba cuenta que se le erizaba la piel. Y me dio ganas, yo era muy chico entonces, muy tímido, y no le pregunté nada, pero se lo conté en mi casa. Y en mi casa me contaron la historia, el avión que se estrelló y demás, y de cómo alguien que desaparece en su mejor momento genera esa fuerza en la otra gente, y ese hombre que lloraba, de alguna manera, era la continuación de Gardel, porque él lo iba a seguir escuchando, iba a haber otra gente que lo iba a escuchar al que lo escucha, y hoy Gardel conmueve, como puede conmoverse cualquier persona que escuche la belleza. Yo me acuerdo del Perfume de Mujer, donde el ciego, De Niro, baila a otro ritmo, con una orquesta sin cantor, por una cabeza. Y por una cabeza, la música de una cabeza es de una belleza inmensa. Y se nota cuando la toca una orquesta sinfónica. Claro. Y también vi, curiosamente, a una parejita que se emocionaba. Ella se quitaba una lágrima. Bueno, tal vez porque el personaje era ciego, pero también por la música, seguramente. Sí, y es un legado que permanece, por algo vamos a escucharlo ahora mismo. Porque es atemporal. Y escuchen la letra porque es muy fuerte también. Seguimos en el atemporal. Le repito los medios a la gente para que se comuniquen con nosotros: www.fmaprender.com.ar. Pueden dejar una llamada al 4305-1501 o un mensaje de WhatsApp al 11 38 43 68 36. Quería decirle que también los medios que manejamos en el atemporal es Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Revista del Atemporal, o si no, también las entrevistas que vamos haciendo las subimos al canal de El Atemporal. Hablando de esto, también vamos a tener un evento a fin de año, ya lo estamos medio comunicando, que a los invitados que pasen por el programa y tienen su video subido a YouTube, les ponemos 2 condiciones para participar de un concurso. El premio no lo vamos a decir al aire, pero ya se sabe, los participantes ya lo saben. La cuestión es esta: primer paso, que el video que se sube a YouTube, al canal de La Temporal, tenga que tener más de 150 reproducciones. Y la otra es que tiene que estar presente la noche del evento. Esto va a ser igualmente pueden acercarse al evento sin necesidad de participar, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Acompañado? Lo que quieran. Y bueno, esto va a ser el 14 de diciembre a las 20 horas. En la zona de Congreso. En la zona de Congreso, Hipólito Yrigoyen al 1400, esquina con San José. El bar se llama Candelaria. Bien. Bueno, seguimos con Víctor. Sí, señor, ya no soy el doctor, gracias. Ya le sacamos el título. Bueno, teníamos esto, 2 facetas, ¿no? La parte del teatro, que escribió su obra, y además estudiaba Derecho. Porque no pude estudiar medicina. Bien. ¿Y qué nos puede contar de su carrera? ¿Cómo la fue ejerciendo? Bueno, ¿Qué puesto fue alcanzando? yo como les conté,
me tuve que recibir rápido a los 21 años, la gente creía que yo era un prodigio. No, yo no era un prodigio, yo era un tipo que necesitaba trabajar, y como toda gente que necesita trabajar, trata de aprender un oficio. Como yo tenía facilidad para estudiar, me salía fácil, me recibí rápido. En 4 años me recibí, en ese entonces la carrera duraba 5 años y medio, más o menos, el promedio del estudiante normal. Cuando me recibí tenía 21 años, y en ese entonces, a los 21 años era menor de edad. Y desde entonces guardo, se los cuento, una anécdota muy divertida. Uno de los primeros clientes entró a la modesta oficina que había montado, lo hice pasar, no tenía secretario, no tenía nada. Un barrio, Villa Crespo, un barrio humilde en ese entonces, hoy ha progresado mucho. Se sentó y me empezó a contar una historia. Entonces yo le dije, bueno, espéreme un minutito, voy a traer los textos, algunas cosas necesarias para poder hablar. Y era puro aparato, volví y me senté, bueno, ya está. ¿Cómo ya está? ¿Y el abogado no va a venir? Creyó que yo era un empleadito del abogado. No me desanimé por eso. Y bueno, puse el cuerpo como pude, me ofrecí a trabajar decentemente en cualquier lugar que hiciera falta. Poco a poco conseguí que la clientela se diera cuenta, aunque tenía, porque yo siempre he parecido menos edad de la que tengo, ahora tal vez no sé, trataría de que sí. Y bueno, a los 30 años ya era un hombre ubicado, y me casé, porque a los 20, 21 años tuve una novia de la que estaba muy enamorado, pero ella se quería casar. Y yo mantenía a mi madre y a mi hermano, mis dos grandes amores en ese momento. Yo no me podía casar, entonces tuve que romper. Y con unos cuantos noviazgos que tuve hasta que llegué a esa edad, me pasó lo mismo. Yo me enamoré de una mendocina, y hoy pintora brillante, y no pudo ser. Hasta que cuando ya estaba cerca de esa edad, 27, ya me ponía de novio sin tanto riesgo y me casé con una mujer de la que me enamoré. Y bueno, el tiempo es cruel y a veces separa a la gente, y después me separé, dejando 2 hijos ya grandes. Me separé, recuerdo cuando mi hijo mayor se casó. Eso en mi vida, eso es una descripción muy rápida de mi vida. En la facultad entré y bueno, como les conté, me recibí muy prontamente. Me puse a escribir cuando tenía 30 años, porque consideré que en ese momento estaba en condiciones de escribir, y un gran profesor que tuve leyó un libro mío, el maestro se llamaba Isaac Alperín, me invitó a trabajar en su revista, a escribir en su revista. Escribir en ese entonces en la revista de Derecho Comercial era ya ser alguien, sí, un poquito más de lo que era. Y escribí un artículo sobre una ley del registro público de comercio, la ley de sociedades nuevas, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que mi orientación no era el derecho procesal, que era lo que yo creía, sino el derecho comercial, y dentro del derecho comercial las sociedades. No pasó mucho tiempo, un par de años, me nombraron director de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que es un cargo muy importante, y tuve una buena actuación. También tuve un dato divertido: las direcciones de personas jurídicas atienden sobre sociedades y asociaciones civiles, entre otras cosas. Y en ese entonces controlaba a las asociaciones civiles, y en la provincia de Buenos Aires yo ejercía el cargo en La Plata. Había en ese entonces 2 clubes de fútbol, y en uno de los 2 clubes, no importa cuál, había un gran conflicto, y cuando vi que había un gran conflicto y había una asamblea y se temía que pudiera pasar algo, yo mandé 2 o 3 empleados, 2 o 3 abogados de la inspección, que se alojaron en el salón. Gran sorpresa. Yo desde el teléfono, impartiendo noticias, el teléfono de esa época, pero impartiendo noticias, terminó todo maravillosamente. Fenómeno, muy bien. Al día siguiente me felicitaban, qué bien que lo hiciste, porque fueron 3 días, no es el día siguiente.
Al cuarto día, cuando ya se había terminado todo, me llamaban y de repente me llama el subsecretario, gran amigo, el que me llevó a ese cargo, el doctor Sosa, que voy eternamente agradeceré y amaré y recordaré, y me dijo: Víctor, tengo que contarte algo. El ministro me felicitó. Y digo: ¿por qué? Yo no sé si ustedes saben quién era Dante Panzeri. Fue el periodista y especialista de fútbol más grande que hubo nunca en la Argentina. Se ha perdido en el tiempo. Un maestro, un literato inclusive del fútbol. Me había elogiado. En ese entonces la AFA estaba intervenida. ¿Y qué hizo este inconsciente? Me propuso como interventor. Todo quedó una broma, porque todo el mundo se reía de esa historia. Yo todavía la llevo hoy conmigo con un gran cariño, porque bueno, que un hombre tan importante haya sabido algo de mí, que él ni sabía quién era. Nunca lo vi, nunca me saludó, nunca me llamó siquiera. Me propuso, era un hombre así, era un hombre que no toleraba que nadie le sugiriera nada, no te iba a dispensar un elogio si no era merecido. Y bueno, yo ahí tendría 26, 27 años, me agrandé. Ahí, además yo lo admiraba. Yo no soy... Sí, yo quiero mucho el fútbol, pero me gusta el fútbol bien jugado y en el caso de los cronistas, bien contado. Y yo nunca escuché un cronista tan valioso como Dante Panzeri. Creo que hay en los registros de... ¿Cómo se llama? Donde están los registros de La Voz. Hay grabaciones de lo que él dijo muchas veces y merecen leerse todavía hoy. Bueno, a los 30 años ya estaba en otro lugar, ejercía la profesión fuertemente. Ahí, como les conté, me casé, tuve mis dos maravillosos hijos, mi hijo Sergio y mi hija Gabriela, Giselle, que hoy se va a llamar Giselle, para mi irritación, dicho en broma, porque Gabriela se lo puse yo, Giselle se lo puso la madre. Sí. Yo le hice la trampa de ponerle como primer nombre Gabriela y Giselle como la madre, pensando que era un nombre más lindo, y mi hija se llama Giselle. Pero no deja de ser una broma divertida. Los quiero mucho, me han dado 4, adivinen de qué sexo. Nenas. Nenas, 4 nenas. 4, de modo que mi apellido se ha perdido en la noche de los tiempos. Mi hermano le pasó lo mismo, hasta que un día le salió el hijo. El último hijo de mi hermano, que hoy está enfermito, pero que le mando un beso muy grande y todos los días pienso en él y va a salir, las cosas van a salir. Y eso fue todo. Hoy los Samenfeld tenemos un sucesor acá. Es un apellido que si no se va a perder en el tiempo seguramente. Mi padre nació en Polonia, en un pueblo que se llamaba Lublin, el primer pueblo que invadió Hitler, que gasificó a todos los que allí vivían. Mi padre había venido unos años antes a la Argentina, no porque hubiese estado mal, sino porque había hambre, y episodios de hambre que me contó mi padre eran impresionantes, y que nunca pudo volver porque se enfermó, y cuando tendría 46 años se murió. Yo tendría 18 y me quedé a cargo de mi casa. No era poca cosa, pero por suerte ya era abogado. Y bueno, pude salir. Mi hermano siempre recuerda con gran amor lo que peleé en ese entonces. Y bueno, somos una familia muy pequeña. Mi hermano con sus 3 hijos, yo con mis 2 hijos y mi compañera con la que convivo hace 6 años, es mi mujer Ana, a la que le mando un beso también, porque si no lo mando por ahí hoy no me reciben en casa. Así que Ana Delia, te amo, aunque no me creas. Y así he vivido estos años. No le diré que estoy satisfecho de lo que hice, pero sé que hice muchas cosas. Escribí mucho derecho,
Y había comentado, ¿no?, que tenía un método particular de hacerlo. claro, en realidad siempre que he escrito teatro o que empecé a escribir derecho, que me fue muy útil escribir teatro porque era escribir derecho es una cosa más dura, más estéril, más importante, y traté de modelar las cosas como cuando escribía literatura o algunos cuentos, inclusive, que nunca me animé a publicar. Y en el derecho me encontré con una sorpresa para mí mismo. Yo he escrito mucho. Lo que he escrito podría estar recopilado en 3, 4, 5 libros también. Un montón. Pero siempre lo hice bajo el rubro artículo. Yo he publicado en revistas de mucho prestigio, a veces afuera también. Y nunca las recopilé. Alguna vez la tendría que hacer, pero como la ley muta, cambia, tendría que actualizar la mitad de los artículos y prefiero seguir escribiendo antes de ir para atrás. Pero me pasó algo muy curioso con la literatura jurídica. Yo tengo un enorme respeto por la gente talentosa. No porque lo sea, sino porque aspiré alguna vez a hacerlo, ya a mi edad creo que va a ser difícil. Ya llegué a ser lo que soy y trato, como decía alguien que quise mucho, trato de mejorar el modelo, nada más. Porque soy lo que soy, y dentro de lo que soy trato de mejorar. Y entonces, cuando empecé a escribir, ojo con lo que voy a decir, no me asemejo ni cerca a quien voy a mencionar. La Argentina tiene un hombre, un único gran hombre sabio, el más sabio de todo, el reconocido todo el mundo, quizá no acá, en donde se le dio el cargo de inspector de aves, que fue el gran Jorge Luis Borges, grande, inmenso, que en el Aleph, por ejemplo, habló del Internet y como tal otras cosas. A mí me emociona hablar de Borges. Y Borges, hasta donde yo sé, no escribió ni una novela, solo cuentos. Y poesía maravillosa. Siempre me voy a olvidar de un remate de una poesía que se llamaba El amenazado, en donde él hablaba de una mujer que él había perdido y que le había causado un enorme dolor y que nunca la olvidaría, y escribió una de las frases más bellas de amor perdido que yo conozco: me duele una mujer en todo el cuerpo. Miren qué belleza, en 10 palabras. Esto no, cosas como estas solo en el mundo las ha escrito Borges. Y Borges era un hombre que escribía los textos y los revisaba con una meticulosidad maravillosa, y por eso se puede leer un libro como si fuera una poesía o como una enseñanza sobre cómo escribir. Y yo traté de ser el 1% de Borges, y en una parte lo soy, porque me di cuenta que yo no escribí nunca un libro, sino artículos. Y bueno, tengo algo en común, por lo menos. También tengo un par de zapatos parecidos y una corbata no, porque él no usaba. Pero ese es mi grande amor de las letras, del que aprendí todo leyendo, todo. Claro. Tenemos el tiempo para pasar a la segunda canción y seguimos hablando. Sinfonía. Sí, preséntelo usted. Ah, bueno, vale. ¿El vals número 2? No. Shostakovich es un gran músico ruso que escribió música escribió sinfonías, pero escribió también música muy bella que parece música popular, y no lo es. El vals número 2 es un vals bailable, si ustedes quieren. Yo cuando cumplí 60 años hice una fiesta y bailé este vals, pedí que lo pusieran. Es de una belleza inconmensurable. Yo lo escucho y aunque no soy un bailarín,
Mi mujer actual me ha enseñado prácticamente a bailar en los últimos 6 años, 5 años, 7 años, y se lo agradezco mucho. Gracias, Ana. Y es la música en estado puro. Si pasamos Vamos. Vamos a bailar. Seguimos en el atemporal. Tenemos un par de preguntas que llegaron a la página de la radio. La primera, Alejandra, de Barrio Norte. Me encanta el modo que tiene de narrar sus historias. Es todo un personaje, muy linda nota, el invitado es genial. Bueno, no fue una pregunta. Alejandra, muchas gracias. Si te hubiera conocido hace 40 años atrás, por ahí te daba mi número de teléfono. Estaba llamando a Ana en este momento. Ana sabe tolerar, porque era simplemente para conversar como converso con ustedes. Soy un hombre fiel, créanme. No sé cuando tenía 20 años, no lo puedo decir. No me acuerdo, nada más no me acuerdo. No me quiero acordar. No me quiero acordar. Omar de Palermo pregunta: hola, ¿quién es el señor que está hablando? Y pregunta si fue interventor de la AFA. No, lo conté como una anécdota divertida y real. El más grande periodista deportivo que tuvo la Argentina, para mí obviamente, fue Dante Panzeri. Y sabiendo de mi actitud y de mi participación y de mi intervención en una reunión de la asociación, en donde había muchos problemas y más o menos se terminó bien para ese entonces, a él se le ocurrió, la AFA no tenía autoridades, estaba, no me acuerdo, no recuerdo quién era, pero estaba vacante y renunciaban en cadena. Entonces digo, miren, si no consiguen nadie para la AFA, yo tengo a alguien, y me mencionó a mí. Donde yo trabajaba, por supuesto todavía, hoy se deben de estar riendo, pero yo me lo tomé en serio por el personaje, por quien lo dijo, no por lo que dijo. José, bueno, sí, una oyente fiel, Ana Tito, dice que conoce ese vals, que su papá lo bailaba. Ay, qué lindo. Y sí, y nos pregunta para el invitado, ¿qué cátedra dicta? Bueno, yo lo expliqué, yo dicté la cátedra de Derecho Comercial casi 40 años. Cuando me jubilan, que yo lo sufrí mucho, a los 67, 68 años, ya no me quedé sin mi cátedra de Derecho Comercial, que fui alternativamente profesor de Derecho Comercial 1 y de Derecho Comercial 2, y ahora doy materias. La que estoy dando actualmente en el último par de años se llama Sociedades Anónimas y Contratos Vinculados, que es la parte más moderna del derecho comercial que se puede tratar, la más interesante y la que conmueve el mundo, porque hoy el mundo son corporations, que son el nombre anglosajón de la sociedad anónima, y porque todo el poder del derecho privado y de la actividad privada está en las sociedades y en las corporaciones sobre todo. Por eso me decidí a explicar esto, y tengo buena recepción porque no están obligados a tomar la materia. Yo en el CPO doy materias libres, yo las armo, sí. Y por ahora sigo porque me va bien con eso. Cuando vea que nadie se anota, elegiré otra materia para enseñar. Bárbaro. Vamos a la sección de preguntas rápidas en un minuto. Le explico cómo es. Yo pongo el cronómetro. José María va a tirar muchas preguntas y usted tiene que responder rápido y contundente para que entre en la mayor cantidad. Y si no sé qué digo, permiso, voy a ir al baño o algo, ¿qué digo? Paso. No. Paso, me voy. Paso, dale. Listo, estamos. Pasatiempos. Era alguna vez el ajedrez, hoy el sudoku. Bien. Me hace bien, siento que me hace bien. Y alguien me dijo que era muy bueno para cuando fuera viejo. ¿Un libro que nadie debería dejar de leer? Todo Edgar Allan Poe, no tengo un libro. Y además, era un hombre que del mismo modo que Borges, escribía cuentos. Sí. Arme una definición breve para la palabra teatro. Teatro es el otro, teatro soy yo, teatro es lo que pasa en el mundo, y teatro es además algo tan maleable como que
las obras se pueden ir rearmando mientras se están dando. Es decir, a veces en el teatro a veces nunca una función es igual a la otra. Eso es maravilloso. Llegamos al minuto. Terminó el minuto, pero me quedaron un par de preguntas más. Sí, Dale. Bien. Es divertido, me encanta. ¿Tenés obsesiones? No, a ver, cuando era joven las mujeres. Ahora mi mujer. Bien. ¿Algo pendiente por hacer? No, seguir haciendo lo que hago, que creo que lo hago bien. Lo mejor que uno puede hacer es disfrutar lo que hace. Además, como alguna vez creo lo comenté, que a cierta edad, y es de Borges, se crea, se hace el modelo. A cierta edad solo se debe mejorar el modelo. Bien. ¿Un lugar en el mundo? Mi país, sin duda. ¿Qué cosas te ponen de mal humor? La gente de mal genio, la gente que está siempre amargada, la gente con cara de algo, que prefiero no decir porque pueden cortarle el aire. Se entendió. ¿Es divertido escribir obras jurídicas? No es divertido, es apasionante, pero para mí y para un grupo muy reducido de gente. Y de alguna manera, que es una cosa, una tara que tengo, es una forma de competir con quien escribió mejor que yo. Bueno, entiendo lo del tema de manejar la escritura, pero bueno, el ámbito jurídico, no sé, es como una cofradía que solamente... Es distinta. Yo, como he escrito también de otro tipo, sé cómo es escribir de una manera y de otra, y por eso la puedo comparar, y puedo hacerla de un modo que no se confunda con la otra, pero que no pierda lo que yo aprendí de la otra. Yo no soy un literato jurídico que escriba muy engolado. Trato de que se me entienda, sobre todo por quienes se entienden, pero a veces yo me encuentro con que gente, cuando se trata de un tema más popular, digámoslo, o más conocido, a veces lo lee. Bien. Muy pocas, por supuesto. ¿Cualidades que tiene la música clásica? La belleza, nada más. Es el amor también para mí. Cada tema que yo escucho a veces me hace acordar de cosas que tienen que ver con el amor. Bien. Y por última, estilo musical que no te agrada. ¿Qué sé yo? Los ruidos, esos ruidos desaforados que a veces se entienden, y en la música moderna hay últimamente cosas extrañas que no entiendo. Entonces no es que no me gusta, no la entiendo. Igual pasó algo curioso Sí. con una banda particular, con tu hijo. Me parece que podemos mencionar esa anécdota. Una banda No, sí, esto es lo más maravilloso en la música es muy que me pasó en interesante. mi vida y con mi hijo. Sucede, esto pasó hace 40 años atrás, más o menos, 30, que mi hijo, tendría entonces 12 años, empezaba a contarme de una banda que era maravillosa. A mí me gustaban los Beatles y él me decía que era mejor, y además un tipo que canta que la rompe. Nunca yo ni le pregunté el nombre. Y un día vinieron a este país. Al final le voy a decir quiénes eran. Vinieron a este país y se agotaban las entradas. Fui a comprar, hice una cola infinita en Vélez, y nada, cuando llegué ya no había ni para limpiar el piso. Entonces recurrí a cuanta persona conocía, y una persona con la que tenía una relación muy afectiva me contactó con otra persona, y esa persona casualmente o no estaba en la organización, y entonces me dijo: mira, apenas abran las puertas para entrar en el pasto, yo te voy a hacer una seña y vos entrás. Efectivamente, así logré entrar. Esto es un ilícito que se cometió hace 30 años, de modo que quien me quiera perseguir ha perdido la ocasión, porque ya recontra prescribió. Claro. Y debe de haber sido de los pocos delitos que cometí en mi vida. No sé, debe haber más de uno. Entonces, entramos al teatro, tratamos de ocupar el mejor lugar posible, que en el pasto no es cosa fácil. Y entonces, al poco tiempo vinieron estas dos chicas que me acompañaban, y mi hijo Sergio me dice: papá, no veo ni medio. ¿Y qué querés, nene? Y bueno, vos sabés qué podrías hacer. Sí, lo calcé sobre mis hombros, un pibe que pesaba más de 30 kilos. Toda la función. Y no lo sentí, porque cuando entró Freddie Mercury al escenario y se puso a cantar,
y perdón por lo que para algunos le puede parecer una herejía, sentí la misma conmoción y la misma emoción que cuando lo escuché a Pavarotti por primera vez. Los dos tenían un vibrato, tenían algo en la garganta maravillosa, que yo no sé cómo se puede definir. Se habla de la palabra vibrato, yo no la entiendo bien, no soy un experto, pero quedé fascinado y hoy sigo lo escuchando a Freddie Mercury y hoy me sigue maravillando. Y cuando hoy elegí un tema de Freddie Mercury, porque ese episodio que le cuento, hola hijo Sergio, ¿te acordás, no? No me voy a olvidar más, ni el episodio en sí, porque es divertido, es gracioso, pero de lo emocionante que fue ver ese hombre. Y estaba muy cerca, porque nos fuimos empujando, me veían con el chico encima y les daba lástima y me dejaban pasar, y todo el puto llegamos fenómeno. Y tampoco me voy a olvidar de lo que pasó el día siguiente, porque vimos un lugar en donde habían amigos y estaban los hijos que eran amigos de mi hijo. Y mi hijo se entró a pavonear con sus amigos. ¿Saben dónde estuve ayer? ¿Dónde? Allá. Ah, no, está macaneando. Pero anda a preguntarle a papá. ¿Y cómo hiciste? Anda a preguntarle a papá también. Eso fue realmente maravilloso. No me lo olvido jamás. Muy linda anécdota. Vamos a la canción entonces, que está sonando. Bueno, estamos en el último bloque de la temporal. Les quería decir que se pueden comunicar como siempre al www.fmprender.com.ar o al 4305-1501 o un WhatsApp al 11 38 43 68 36. Igual, siempre también tenemos nuestros medios, redes, en los que vamos subiendo toda la información de los invitados, los anunciamos, que es en Facebook e Instagram como Revista La Temporal, o si no, las entrevistas ya editadas en video o en el canal de YouTube en La Temporal. Y quería preguntarle, ¿cuál es su músico favorito? Clásico, son varios, pero quien me apasiona y me conmueve es Mahler. Mahler es para mí de una profundidad difícil a la que es difícil llegar al principio, pero cuando uno le empieza a escuchar, se conmueve hasta, no diría hasta las lágrimas porque me parece muy cursi, se conmueve hasta lo más profundo de uno. Y no me deja que le diga algo. Y acá veo a alguien que me dice que quisiera que si estaría dispuesto a repetir algún pasaje de su vida y cuál sería. Y bueno, díganle a los muchachos que me vuelvan a invitar. Y yo soy abogado, no se olvide, soy un charlatán persistente. Esa respuesta a Mariana Recoleta que escribió, pero por supuesto, y no sé si están pasando a Mahler, pero yo terminaría con la música de Mahler. Igual, este es el espacio último ya para despedirnos, así que José, hasta la semana que viene. Gracias por venir. Hasta pronto, muchas gracias por invitarme, la verdad. Y sabes que cuando le comenté la fecha para que daba para que venga, nos visite, le digo es el 15 de noviembre y dice, ¿sabes que el 14 es mi cumpleaños? Así es. Así que este es nuestro regalo que le hacemos. No, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Gracias a todos por escucharnos y nos vamos entonces con Sinfonía número 5, cuarto movimiento de Mahler. Disfruten. Hasta el jueves que viene. Sientan el dolor que hay en eso y la belleza.